¿Te has dado cuenta de que la noche no te pregunta cómo estás, sino qué sigues cargando? Cuando el mundo se apaga, cuando el ruido externo desaparece, cuando ya no hay mensajes, tareas ni excusas, la mente toma el control. Y ahí, justo ahí, empieza el verdadero peso. No el del día que pasó, sino el de todo lo que no resolviste por dentro. Lo que callaste, lo que aguantaste, lo que fingiste que no te dolía. Dime algo, con total honestidad. ¿Cuántas noches has intentado dormir, pero tu mente se niega a obedecer? Cierras los ojos, respiras hondo, y los pensamientos vuelven, como si la cama se convirtiera en un tribunal silencioso donde te juzgas sin compasión. Revisas decisiones, palabras, errores, anticipas problemas que aún no existen, y cuanto más cansado estás, más cruel se vuelve la voz interior. La noche tiene esa cualidad peligrosa. No inventa tus miedos, los amplifica. Lo que durante el día parecía pequeño, ahora parece definitivo. Lo que creías superado, vuelve a tocar la puerta. Y sin darte cuenta, confundes pensar con tener control, cuando en realidad solo estás agotando tu espíritu. Quédate hasta el final de este video, no por compromiso, no por costumbre, sino porque la última lección puede cambiar la forma en que enfrentas no solo la noche, sino la vida entera. Muchos se van antes, muchos solo escuchan a medias, y por eso siguen repitiendo el mismo ritual nocturno. Cansancio, culpa, insomnio y más cansancio al día siguiente. Los estoicos comprendieron algo que hoy parece olvidado. La noche no es para resolver el mundo. La noche es para ordenar el alma. Marco Aurelio, un hombre rodeado de guerras, responsabilidades y traiciones, escribía para sí mismo cuando todo callaba: no dejes que tu mente se agite por aquello que no depende de ti. Y aún así, tú y yo seguimos intentando resolver el mañana cuando el cuerpo ya no puede más. Este espacio no es entretenimiento, no es ruido de fondo. Es una pausa consciente en medio del caos interno. No vengo a decirte que ignores lo que sientes. No vengo a decirte que seas fuerte a la fuerza. Vengo a recordarte algo más difícil y más valioso. No todo pensamiento merece tu atención. La mente cansada no busca verdad, busca descarga, y si no la educas, te arrastra. Por eso el estoicismo nocturno no trata de apagar la mente, sino de ponerla en su lugar, de enseñarle cuándo hablar y cuándo callar. A lo largo de estas lecciones no vamos a huir de la incomodidad, vamos a mirarla sin miedo. Vamos a distinguir entre lo que puedes cambiar y lo que solo te está robando energía. Vamos a aprender a soltar, no como un acto emocional, sino como una decisión racional. Y si mientras escuchas esto, sientes que describe exactamente tus noches, quiero que hagas algo simple pero poderoso, algo que marque un límite interno. Escribe en los comentarios: suelto lo que no controlo. No para que otros lo lean, sino para que tu mente lo escuche, porque nombrar lo que sueltas es el primer acto de dominio. La noche no te está atacando, te está mostrando lo que no has querido enfrentar durante el día, y eso, aunque duela, es una oportunidad. Respira, baja los hombros. No necesitas resolver tu vida ahora, no necesitas castigarte para ser responsable, necesitas descanso lúcido, no agotamiento disfrazado de reflexión. Quédate, escucha hasta el final. La última lección no es la más cómoda, pero sí la más liberadora. Ahí entenderás por qué descansar también es una forma de disciplina y por qué aprender a soltar por la noche te vuelve más firme al amanecer. Si este contenido te acompaña en estas horas silenciosas, apóyalo con un gesto sencillo. Dale like, suscríbete y activa la campana. No por costumbre, sino para que estas reflexiones nocturnas sigan apareciendo cuando más las necesitas. Ahora sí, la noche ya habló. Es momento de escucharla. Reflexión 1.
La noche revela la verdad. La noche no viene a consolarte. Viene a mostrarte lo que durante el día lograste esconder. Cuando todo se apaga y el mundo deja de exigirte respuestas, ya no hay distracciones suficientes para tapar lo que llevas dentro. No hay tareas, no hay mensajes urgentes, no hay ruido externo que te salve. Solo quedas tú y aquello que evitaste sentir mientras estabas ocupado sobreviviendo. Por eso la noche pesa. No porque sea oscura, sino porque es honesta. Durante el día aprendemos a funcionar, a cumplir, a avanzar incluso con grietas internas. Sonreímos cuando hace falta, respondemos lo necesario, seguimos en movimiento. Pero la noche no negocia con las máscaras. Cuando el cuerpo se detiene, la mente abre los cajones que mantuviste cerrados. Recuerdos, dudas, culpas, miedos. No aparecen para castigarte, aparecen porque no fueron escuchados. El error está en creer que la noche es el problema. El estoico entiende algo distinto. La noche es el espejo. Epicteto enseñaba que no nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y pocas horas ponen eso tan en evidencia como la noche. Un comentario insignificante del día se transforma en una herida abierta. Una decisión menor se convierte en un juicio sobre tu valor. No porque sea tan grave, sino porque estás cansado. Y una mente cansada no distingue proporciones, solo siente peso. Aquí es donde la mayoría comete el mismo error: luchar contra la noche. Intentar callar la mente a la fuerza, llenarse de ruido, de pantallas, de distracciones, solo para no quedarse a solas con lo que duele. Pero el estoicismo no enseña a huir, enseña a mirar con claridad. La noche revela la verdad porque baja el volumen de lo externo y sube el de lo interno. Y lo que emerge no es debilidad, es información. Es tu espíritu señalando lo que necesita orden, no castigo. Aquello que vuelve una y otra vez no lo hace para torturarte, lo hace porque aún no ha sido comprendido. Marco Aurelio escribía para sí mismo al final del día, no para juzgarse, sino para observarse, para revisar sus actos sin dramatismo, sin desprecio, con sobriedad, porque el estoico no usa la noche para latigarse, la usa para conocerse. Sabe que la claridad nace en el silencio, no en la huida. Tal vez por eso te inquietas cuando todo queda en calma, porque el silencio te devuelve preguntas que no has querido responder. Y aquí viene una verdad incómoda, pero liberadora. Si algo te persigue cada noche, no es porque seas débil, sino porque estás evitando enfrentarlo de día. La noche solo recoge lo que quedó pendiente. No exagera, no inventa, revela. El dominio interior comienza cuando dejas de pelear con lo que aparece y empiezas a observarlo sin miedo. No todo lo que surge requiere acción inmediata. Algunas cosas solo piden ser reconocidas, vistas, nombradas, porque lo que se ignora crece en la oscuridad, pero lo que se observa con calma pierde poder. Por eso, esta primera lección no te pide que soluciones nada. Te pide algo más difícil: honestidad. Honestidad para admitir que te pesa. Honestidad para aceptar que no todo se resuelve pensando más. Honestidad para entender que sentir no te hace débil, te hace humano. Si esta reflexión conecta contigo, haz un gesto consciente antes de seguir. Escribe en los comentarios: la noche me muestra lo que debo ordenar. No como una confesión pública, sino como un compromiso interno. La noche revela la verdad, pero solo el que se atreve a mirarla puede usarla a su favor. Respira. No estás roto. Estás viendo con más claridad. Y eso, aunque incomode, es el inicio del dominio interior. Reflexión 2. No todo pensamiento merece tu atención. La mente, cuando cae la noche, no descansa. Se vuelve más rápida, más insistente, más convincente. Cada idea parece urgente, cada recuerdo parece importante.
Cada duda suena como una advertencia que no puedes ignorar. Y sin darte cuenta, empiezas a creer que si piensas lo suficiente, encontrarás paz. Pero ocurre lo contrario. Cuanto más atiendes a cada pensamiento, más lejos estás del descanso. El estoicismo comienza con una distinción clara y difícil de aceptar. Tener un pensamiento no significa que debas obedecerlo. La mente produce ideas de la misma forma en que el corazón produce latidos. No le preguntas si quieres sentir uno, simplemente ocurre. Pero así como no controlas cada latido, tampoco necesitas seguir cada pensamiento. Epicteto fue directo al respecto. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino los juicios que hacen sobre ellas. Y la noche es el escenario perfecto para comprobarlo. El mismo hecho del día, al caer el cansancio, se transforma en una amenaza. No porque haya cambiado, sino porque tu energía para cuestionarlo se ha reducido. Aquí aparece una trampa común: confundir vigilancia con sabiduría. Creer que estar atento a todo es ser responsable. Pero el estoico sabe que la verdadera disciplina mental no consiste en pensar más, sino en elegir mejor. La mente cansada no selecciona, acumula. Y lo acumulado pesa. Piensa en esto. ¿Cuántos pensamientos nocturnos realmente te ayudaron a vivir mejor al día siguiente? ¿Cuántos resolviste a las 3 de la madrugada? La mayoría no eran soluciones, eran repeticiones. Ecos de miedo, de culpa, de anticipación inútil. Y aún así, les diste atención como si fueran mensajes urgentes. La noche te enseña una lección dura pero necesaria. No todo lo que aparece en tu mente merece quedarse. Marco Aurelio se entrenaba para observar sus pensamientos como un guardia observa a quienes cruzan una puerta. No detenía a todos, pero tampoco dejaba pasar a cualquiera. Porque permitir que cada pensamiento tome el control es renunciar al gobierno interior. El error no está en pensar, está en identificarte con cada idea que surge, decirte: soy esto que pienso. El estoico hace lo contrario, se distancia, observa, pregunta con calma: ¿este pensamiento me fortalece o me debilita? ¿Depende de mí actuar ahora o solo me roba energía? Si la respuesta es lo segundo, no lucha, lo deja ir. Aquí es importante entender algo. Dejar ir un pensamiento no es reprimirlo. Reprimir es empujar con fuerza y todo lo que se empuja vuelve. Soltar, en cambio, es no alimentarlo, es no discutirle, no justificarlo, no seguir su historia. Es mirarlo pasar como se mira una nube cruzar el cielo nocturno. La mente se inquieta porque está acostumbrada a ser escuchada sin filtros, pero el carácter se construye cuando aprendes a decir: no ahora, no tú. Esa frase sencilla es un acto de poder silencioso. No necesitas ganar la discusión, solo necesitas no entrar en ella. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas veces el insomnio no viene del problema, sino del exceso de atención que le das. El pensamiento al que no se le presta energía se debilita. El que se analiza una y otra vez se vuelve tirano. Séneca advertía que sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente ocurre. La noche es la prueba viviente de esa frase. Imaginamos escenarios, reacciones, futuros posibles, y en ese teatro mental el cuerpo paga el precio. Esta noche la práctica estoica no es entenderlo todo, es seleccionar. Seleccionar qué pensamientos merecen tu energía, seleccionar cuáles pueden esperar, seleccionar cuáles no aportan nada más que desgaste. Si esta reflexión te habla directamente, haz una pausa consciente y deja un rastro de esa decisión. Escribe en los comentarios: elijo qué pensamientos escuchar, no como afirmación vacía, sino como entrenamiento. Porque cada vez que eliges no seguir un pensamiento inútil, fortaleces tu dominio interior. Recuerda esto antes de dormir. Tú no eres tu mente.
Eres quien decide a qué le da poder. Y cuando aprendes eso, la noche deja de ser una batalla y empieza a convertirse en un espacio de descanso lúcido. Reflexión 3. Distingue lo que controlas de lo que no. La noche se vuelve pesada cuando intentas cargar con cosas que nunca estuvieron en tus manos. No es el cansancio físico lo que más agota, es la lucha interna contra lo inevitable. Intentas corregir lo que ya pasó, prever lo que aún no ocurre, controlar reacciones ajenas, resultados inciertos, futuros que no dependen de ti. Y mientras más lo intentas, más se tensa tu mente. Aquí comienza una de las enseñanzas más claras y más difíciles del estoicismo. No todo está bajo tu control y aceptarlo no te debilita, te libera. Epicteto abrió su manual con una verdad que muchos leen, pero pocos aplican. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Parece simple, pero en la noche, cuando el silencio amplifica la ansiedad, esa distinción se vuelve borrosa. De pronto te responsabilizas por decisiones de otros, por resultados que no controlas, por opiniones que no puedes cambiar. Y ese error se paga con insomnio. La mente nocturna quiere control absoluto porque confunde control con seguridad. Cree que si anticipa todos los escenarios, evitará el dolor. Pero la realidad es otra. Cuanto más intentas controlar lo incontrolable, más frágil te vuelves. El estoico no busca garantías externas, busca estabilidad interna. Observa tus pensamientos nocturnos con honestidad. La mayoría no dicen, ¿qué puedo hacer ahora con rectitud? Sino, ¿y si esto sale mal? ¿Y si me juzgan? ¿Y si pierdo? Esas preguntas no son malas, pero muchas apuntan a cosas que no dependen de ti. Y ahí nace el desgaste. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la paz no viene de ordenar el mundo, sino de ordenar la mente. Cuando aceptas que no controlas el resultado, pero sí tu intención, tu esfuerzo y tu actitud, algo se afloja por dentro. La noche deja de ser una lucha y se convierte en un espacio de claridad. Distinguir lo que controlas no significa desentenderte. Significa poner la energía donde realmente importa. Controlas tus juicios, tus decisiones, tu forma de responder. No controlas el pasado, las reacciones ajenas, el azar, el tiempo. Y sin embargo, muchas noches sigues gastando fuerzas en lo segundo. El estoico no dice, no me importa. Dice, no me pertenece. Esa diferencia lo cambia todo. Aceptar límites no es resignación, es sabiduría práctica. Es entender que insistir donde no tienes poder no es perseverancia, es desgaste. Y la noche, con su silencio implacable, te muestra cada intento inútil con claridad brutal. Aquí aparece una verdad incómoda. Gran parte de tu cansancio no viene de lo que haces, sino de lo que intentas controlar sin éxito. Relaciones, decisiones pasadas, escenarios futuros. Y cada intento fallido deja una huella de frustración que se acumula al caer el día. Séneca advertía que el hombre sufre más por la expectativa que por el hecho. Y la noche es el territorio de la expectativa sin freno. Anticipas conversaciones, consecuencias, pérdidas, pero anticipar no es actuar. Y sin acción posible, la mente gira en círculos. Esta lección te pide algo concreto esta noche. Haz una lista mental, breve y honesta. ¿Qué depende de mí ahora y qué no? Lo primero merece tu atención. Lo segundo merece ser soltado, al menos hasta que llegue el momento adecuado. Si algo no puedes cambiar esta noche, no lo cargues. No porque no importe, sino porque no te corresponde ahora. Mañana, con energía y claridad, decidirás. Esta noche, el dominio está en poner límites a tu preocupación. Si esta reflexión resuena contigo, deja una marca consciente de ese entendimiento. Escribe en los comentarios, me ocupo de lo que depende de mí. No como frase bonita,
sino como entrenamiento mental. Cada vez que la repites, fortaleces la frontera entre lo que te pertenece y lo que no. Recuerda esto antes de cerrar los ojos. No necesitas controlar la vida para vivir con dignidad. Necesitas gobernarte a ti mismo. Y cuando entiendes esa diferencia, la noche deja de ser una carga y se convierte en descanso merecido. Reflexión 4. Soltar no es rendirse, es gobernarse. A muchos les enseñaron que soltar es perder, que dejar ir es una forma elegante de fracaso, que si no insistes, si no sigues pensando, si no te aferras, entonces no te importa lo suficiente. Y por eso, llegada la noche, sigues luchando. Luchas con recuerdos, con decisiones, con personas que ya no están, con versiones pasadas de ti mismo, como si sostener el peso fuera una prueba de valor. Pero el estoicismo dice algo radicalmente distinto. Soltar no es rendirse, es un acto de gobierno interior. La noche es el momento donde esa verdad se vuelve evidente, porque cuando todo se detiene, sostener lo insostenible cansa el doble. Te acuestas con el cuerpo quieto y la mente aferrada, y ese conflicto interno es el que roba el descanso. No es lo que pasó, es lo que no sueltas. Marco Aurelio se recordaba que la verdadera fortaleza no está en resistir sin sentido, sino en saber cuándo dejar de cargar. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Soltar es ejercer ese poder. No significa negar lo ocurrido, significa dejar de pelear con lo irreversible. La mente confunde control con apego. Cree que si suelta, pierde identidad, pierde propósito, pierde seguridad. Pero el estoico sabe que el apego excesivo no fortalece, esclaviza. Te ata a resultados, a expectativas, a versiones del pasado que ya no existen. Y la noche, con su silencio implacable, te muestra esas cadenas con claridad. Soltar no es olvidar. Soltar no es justificar. Soltar no es huir. Soltar es aceptar que insistir mentalmente no cambia la realidad. Cambia solo tu nivel de desgaste. Y gobernarte implica elegir no desgastarte inútilmente. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas veces no sueltas porque confundes dolor con responsabilidad. Piensas que si dejas de pensar en ello, estás siendo negligente, pero piensa esto con calma. ¿Cuántas veces repetir la misma historia en tu mente mejoró algo? ¿Cuántas noches perdiste creyendo que castigarte te haría más consciente? Séneca advertía que ninguna carga es ligera si la arrastras contra tu voluntad. Y la noche es el lugar donde esa carga se vuelve evidente. Lo que no sueltas durante el día se acumula y te sigue hasta la cama. Y ahí, sin distracciones, pesa el doble. Gobernarse es saber decir hasta aquí. Es reconocer el límite entre lo que merece acción y lo que solo pide aceptación. El estoico no se define por cuánto aguanta, sino por cuánto entiende. Entiende que insistir no siempre es virtud. A veces es miedo disfrazado de disciplina. Soltar requiere coraje, más que seguir luchando. Porque soltar implica confiar en tu capacidad de actuar cuando sea necesario, no de rumiar sin descanso. Implica aceptar que no necesitas resolver todo ahora para ser responsable. Esta noche, gobernarte significa hacer un gesto interno sencillo pero poderoso. Cuando un pensamiento vuelva una y otra vez, pregúntate con honestidad: ¿esto depende de mí ahora? ¿Puedo actuar sobre ello en este momento? Si la respuesta es no, soltar no es traición a tu deber, es fidelidad a tu equilibrio. El estoico no apaga emociones, las ordena. No elimina el dolor, le quita el control, y al hacerlo, recupera algo esencial, la calma que nace del dominio, no de la evasión. Si esta reflexión te atraviesa, deja constancia de esa decisión consciente. Escribe en los comentarios: soltar es gobernarme, no como consigna, sino como recordatorio. Cada noche que sueltas, te fortaleces.
Cada vez que eliges no aferrarte, recuperas energía para vivir con rectitud mañana. Recuerda esto antes de dormir. No eres más fuerte por cargarlo todo. Eres más fuerte cuando sabes qué dejar ir. Y cuando aprendes a soltar, la noche deja de ser un campo de batalla y se convierte en el lugar donde recuperas tu poder interior. Reflexión 5. El cansancio distorsiona el juicio. Hay decisiones que no nacen de la razón, sino del agotamiento. Pensamientos que no son verdades, sino síntomas de cansancio. Y la noche, cuando el cuerpo ya ha dado todo lo que tenía, expone esa distorsión con crudeza. Lo que durante el día parecía claro, ahora se vuelve confuso. Lo que parecía manejable, ahora parece imposible. No porque haya cambiado la realidad, sino porque tu energía para interpretarla se ha reducido. El estoicismo enseña algo que rara vez se dice con claridad. Una mente cansada no es una mente confiable. Cuando estás exhausto, el juicio pierde proporción. Exagera riesgos, minimiza virtudes, convierte errores en identidades. Un fallo se transforma en siempre fracaso. Una duda se vuelve nunca podré. Y sin darte cuenta, empiezas a tomar como verdades conclusiones que nacen solo del desgaste. Séneca lo advirtió con precisión. Ningún hombre es más desdichado que aquel que se juzga a sí mismo cuando está abatido. Y pocas horas son tan propicias para ese autojuicio injusto como la noche. El cansancio baja las defensas racionales y deja el control a la emoción sin filtro. Aquí aparece una trampa peligrosa. Creer que pensar de noche es pensar con profundidad. Pero muchas veces no es profundidad, es fatiga hablando. La mente agotada no busca soluciones, busca alivio. Y al no encontrarlo, fabrica conclusiones duras, definitivas, sin matices. El estoico no desprecia el cansancio, lo respeta. Sabe que cuando el cuerpo está exhausto, la primera disciplina no es decidir, sino detenerse. Marco Aurelio se recordaba no juzgarse cuando estaba alterado, hambriento o fatigado, porque sabía que ese juicio no sería justo. Piensa cuántas veces te has prometido cosas de noche que al amanecer ya no tenían sentido. ¿Cuántas veces te condenaste mentalmente solo para despertar con una mirada distinta? Eso no es incoherencia, es fisiología. El cansancio estrecha la percepción y te hace creer que ese túnel es todo el paisaje. Por eso esta lección es crucial. No tomes decisiones importantes desde el agotamiento, no definas tu valor, no cierres caminos, no escribas sentencias sobre tu futuro. La noche no es el tribunal final, es el momento de suspender el juicio. Gobernarte implica reconocer cuando tu mente no está en condiciones de evaluar con justicia. No es debilidad, es sabiduría práctica. Así como no conducirías con los ojos cerrados, no deberías sacar conclusiones profundas cuando estás exhausto emocionalmente. El cansancio también vuelve ruidosa a la culpa. Te hace creer que descansar es irresponsable, que detenerte es fallar. Pero el estoico entiende que el descanso no es evasión, es mantenimiento del carácter. Un espíritu agotado reacciona, un espíritu descansado elige. Esta noche, observa tus pensamientos con una pregunta sencilla pero poderosa. Esto lo pensaría con la misma intensidad si estuviera descansado. Si la respuesta es no, no lo conviertas en verdad. Déjalo en pausa. Mañana, con claridad renovada, volverás a evaluarlo. Hoy no es el momento. Aquí el dominio no está en forzarte a resolver, sino en posponer con conciencia, decirte: ahora no confío en este juicio. Esa frase es un acto de madurez interior. Si esta reflexión te está hablando directamente, deja una señal consciente de ese entendimiento. Escribe en los comentarios: no me juzgo cuando estoy cansado. No como excusa, sino como principio. Porque tratarte con justicia cuando estás agotado es una de las formas más altas de autodominio.
Recuerda esto antes de dormir. No todo pensamiento nocturno es una verdad profunda. Muchos son solo el eco del cansancio pidiendo descanso. Y cuando entiendes eso, la noche deja de ser un lugar de sentencias duras y se convierte en el espacio donde aprendes a cuidarte para vivir mejor mañana. Reflexión 6. La culpa no es disciplina. A muchos les enseñaron que sentirse mal es una forma de corrección, que si duele lo suficiente, entonces aprenderás. Que la culpa es necesaria para cambiar, para mejorar, para no repetir errores. Y así, llegada la noche, aparece como un juez silencioso. Repasa lo que hiciste, lo que dijiste, lo que no fuiste capaz de hacer. Y cada pensamiento viene acompañado de una sensación conocida: castigo interior. Pero el estoicismo es claro en algo que incomoda a muchos. La culpa no forma carácter, lo desgasta. La noche es el escenario perfecto para esa confusión. El cuerpo está cansado, la mente vulnerable, y la culpa se disfraza de responsabilidad. Te dices que si no te reprochas lo suficiente, entonces no te importa. Que si no te juzgas con dureza, estás siendo indulgente. Pero la disciplina estoica no nace del maltrato interior, nace del entendimiento lúcido. Séneca advertía que castigarse sin medida no hace al hombre más sabio, solo más temeroso. La culpa constante no te vuelve mejor, te vuelve rígido, te encierra en el pasado, y una mente atrapada en el pasado no puede actuar con claridad en el presente. La disciplina verdadera mira el error sin odio, lo reconoce, lo analiza, aprende y sigue adelante. La culpa, en cambio, repite sin enseñar, te hace revivir la escena una y otra vez, pero sin ofrecer salida. Te mantiene atado a una versión de ti que ya no existe. Y cada noche que aceptas ese castigo, refuerzas la idea de que mereces sufrir para mejorar. Marco Aurelio se hablaba a sí mismo con firmeza, pero también con respeto. No se humillaba, se corregía. Entendía que el objetivo no era castigarse, sino formarse. Porque el castigo sin aprendizaje no es virtud, es hábito dañino. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas veces usas la culpa para sentir que estás haciendo algo, como si sufrir mentalmente fuera una forma de acción, pero pensar con reproche no corrige el error, solo consume energía que podrías usar para actuar distinto mañana. La noche amplifica esa trampa, porque cuando todo calla, la culpa se vuelve más fuerte. Te convence de que no mereces descanso, de que detenerte es irresponsable, de que dormir en paz es una forma de traición a tus propios estándares. Pero el estoico sabe que descansar no borra la responsabilidad, la prepara. Gobernarte implica aprender a diferenciar entre revisión y castigo. Revisar es observar con objetividad. Castigarte es juzgarte sin salida. Uno construye carácter, el otro lo erosiona. Pregúntate con honestidad, ¿este pensamiento me está enseñando algo nuevo o solo me está haciendo sentir peor? Si no hay aprendizaje, no hay disciplina, solo hay desgaste. Séneca escribió que ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. La culpa te deja mirando atrás, la disciplina te orienta hacia adelante, y la noche es el momento perfecto para elegir cuál de las dos vas a practicar. Esta noche, el acto estoico no es revivir tus errores, es cerrar el día con dignidad, reconocer lo que harás mejor mañana y permitirte descansar sin latigarte, porque un espíritu agotado por la culpa no mejora, se endurece. Si esta reflexión te atraviesa, deja una señal consciente de ese cambio de enfoque. Escribe en los comentarios: aprendo sin castigarme, no como indulgencia, sino como compromiso con una disciplina más alta, la que corrige sin destruir, la que exige sin humillar. Recuerda esto antes de dormir. No necesitas sufrir para ser responsable.
Necesitas claridad, firmeza y descanso, y cuando entiendes que la culpa no es disciplina, la noche deja de ser un juicio interminable y se convierte en el espacio donde el carácter se fortalece en silencio. Reflexión 7. El descanso también es una virtud. En un mundo que glorifica el cansancio, descansar parece casi un acto de rebeldía. Se aplaude al que nunca se detiene, al que siempre está ocupado, al que convierte el agotamiento en una medalla. Y así, poco a poco, se instala una idea peligrosa, que descansar es fallar, que detenerse es perder tiempo, que dormir en paz es un lujo que solo merecen quienes ya lo han resuelto todo. Pero el estoicismo afirma algo profundamente distinto y profundamente incómodo para la mentalidad moderna. El descanso no es debilidad, es una virtud del carácter. La noche llega no solo para apagar el cuerpo, sino para enseñarte algo que durante el día ignoras. No fuiste hecho para sostener tensión constante. Incluso el espíritu más fuerte se quiebra si nunca se le permite aflojar. Y el estoico no busca romperse para probar su valor, busca permanecer firme a lo largo del tiempo. Marco Aurelio, rodeado de guerras, enfermedades y decisiones que afectaban a millones, entendía que un gobernante exhausto se vuelve injusto. Por eso se recordaba a sí mismo la importancia de retirarse a tiempo, de dormir, de recuperar claridad. No porque huyera de su deber, sino porque sabía que un alma cansada gobierna mal. Aquí hay una verdad que muchos no quieren aceptar. Gran parte de tu irritación, de tus reacciones desmedidas, de tus decisiones impulsivas, no nacen de quién eres, nacen de cuánto descansas. El cansancio acumulado endurece el corazón, nubla el juicio y reduce la paciencia. Y sin paciencia no hay virtud que se sostenga. El error común es creer que descansar es pasivo, que no hacer nada es perder el control. Pero el estoico entiende que el descanso consciente es una acción interior. Es elegir cuidar la fuente desde la cual actúas. Porque no se trata solo de hacer lo correcto, sino de hacerlo con el espíritu correcto. Séneca escribió que ningún hombre puede vivir bien si vive siempre en tensión. La virtud no florece en el agotamiento permanente. Necesita pausas, necesita silencio, necesita noches donde no se exige más de lo que el cuerpo y la mente pueden dar. La noche te pide descanso no porque seas débil, sino porque eres humano. Y aceptar tu humanidad no te resta dignidad, te devuelve equilibrio. El estoico no se avergüenza de necesitar reposo, se avergüenza de ignorar sus límites hasta perder el control de sí mismo. Descansar también es un acto de humildad. Es reconocer que no puedes con todo ahora, que hay cosas que deben esperar, que forzarte más no te hace mejor, solo te hace más torpe. Y gobernarte implica saber cuándo avanzar y cuándo detenerte. Aquí aparece una confusión peligrosa. Creer que si descansas, perderás impulso. Pero ocurre lo contrario. El descanso correcto no apaga la disciplina, la afina. Un espíritu descansado recuerda sus valores. Uno agotado los sacrifica por alivio momentáneo. La noche no te pide que abandones tus metas, te pide que las honres, cuidando el instrumento con el que las persigues. Tú, si te resistes al descanso, pregúntate con honestidad: ¿estoy siendo disciplinado o solo estoy huyendo del silencio? Porque muchas veces no es el trabajo lo que temes dejar, es el encuentro contigo mismo cuando todo se detiene. Y sin embargo, ese encuentro es necesario. Ahí se reordena lo que importa, ahí se afloja lo que pesa de más. El estoico no usa la noche para exigirse más, la usa para recomponerse, para cerrar el día con sobriedad, no con reproche, para acostarse sabiendo que hizo lo que pudo y que mañana, con fuerzas renovadas, podrá hacerlo mejor. Si esta reflexión resuena contigo, deja una señal consciente de esa comprensión. Escribe en los comentarios: descansar también es disciplina.
No como excusa, sino como principio de vida, porque cuidar tu descanso es cuidar tu carácter. Recuerda esto antes de dormir. No eres valioso por cuanto resistes, eres valioso por cómo te gobiernas. Y cuando entiendes que el descanso también es una virtud, la noche deja de ser una pausa incómoda y se convierte en el espacio donde se fortalece el espíritu que mañana volverá a actuar con firmeza. Reflexión 8. Aprende a posponer sin huir. Hay una diferencia sutil pero decisiva entre huir y posponer, y la mayoría no la aprende hasta que la noche los alcanza. Huir es cerrar los ojos con miedo. Posponer es cerrarlos con conciencia. Durante el día te repites que luego lo pensarás, que después decidirás, que más adelante enfrentarás eso que incomoda. Pero cuando la noche llega, todo aquello que fue pospuesto sin claridad vuelve con más fuerza. No porque la noche sea cruel, sino porque lo inconcluso busca cierre. El error no está en posponer. El error está en posponer sin gobierno. El estoicismo nunca enseñó a enfrentar todo de inmediato. Enseñó a enfrentar lo correcto, en el momento correcto, con la disposición correcta. Y la noche, precisamente, no es el momento de resolver, sino de ordenar prioridades internas. Epicteto fue claro: no exijas que los acontecimientos sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y tu vida fluirá en calma. Posponer no es negar la realidad, es reconocer que ahora no tienes el control, la energía o la claridad para actuar con virtud. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que si no piensan en el problema ahora, están siendo irresponsables. Pero el estoico sabe que pensar sin poder actuar no siempre es responsabilidad. Muchas veces es desgaste. La mente nocturna se mueve rápido pero no profundo. Repite, anticipa, dramatiza, y lo hace sin darte herramientas nuevas. Aprender a posponer sin huir es un acto de madurez interior. Significa decirte con firmeza: esto importa, pero no ahora. No porque no seas capaz, sino porque respetas el proceso. Porque sabes que forzar claridad cuando estás cansado solo genera conclusiones torcidas. Marco Aurelio se recordaba que cada cosa tiene su tiempo y su función. No todo debe resolverse en el mismo momento en que aparece. Y la noche, con su quietud, te invita a practicar esa sabiduría práctica. No todo pensamiento necesita respuesta inmediata. Huir es evitar mirar. Posponer es mirar y decidir cuándo actuar. Cuando huyes, te distraes para no sentir. Cuando pospones con conciencia, reconoces el problema y lo colocas en su lugar correcto. No lo empujas al fondo, no lo niegas, lo apartas del centro para que no gobierne tu descanso. La mayoría no duerme mal porque tenga demasiados problemas, sino porque intenta resolverlos todos a la vez en el peor momento del día. La noche no es una mesa de trabajo, es un espacio de recuperación. Y exigirle productividad mental es ir contra tu propia naturaleza. Aquí hay una verdad difícil de aceptar. No resolver algo esta noche no te hace débil. Insistir sin claridad sí te vuelve frágil. Porque la mente agotada toma decisiones por alivio, no por virtud. Decide para escapar de la incomodidad, no para actuar con rectitud. El estoico no le teme al mañana, confía en su capacidad de enfrentarlo con una mente más clara. Por eso puede decir ahora no, sin ansiedad. Sabe que posponer con conciencia no es abandono, es estrategia interior. Esta noche, cuando un pensamiento vuelva una y otra vez, practica este gesto de dominio. Reconócelo, nómbralo y luego colócalo fuera del centro de tu atención. Dite: mañana, con luz y energía, me ocuparé. Ese acto sencillo es más poderoso que horas de rumia. Séneca advertía que quien se adelanta a todos los males, sufre todos los males antes de tiempo. Y la noche es el terreno favorito de esa anticipación inútil. Aprender a posponer es negarte a pagar hoy un precio que aún no corresponde.
Si esta reflexión resuena contigo, deja una huella consciente de esa decisión madura. Escribe en los comentarios: puedo esperar sin huir, no como consuelo, sino como entrenamiento. Cada vez que eliges posponer con claridad, fortaleces tu gobierno interior. Recuerda esto antes de dormir. No todo se resuelve hoy. Y eso no es un fracaso, es orden. Cuando aprendes a posponer sin huir, la noche deja de ser un espacio de ansiedad anticipada y se convierte en el lugar donde confías en ti mismo lo suficiente como para descansar. Y desde ese descanso, mañana actuarás mejor. Reflexión 9. El silencio fortalece el espíritu. La noche llega y, de repente, todo se hace más claro o más pesado. Porque el silencio no es ausencia de ruido, es espejo del alma. Es ahí donde descubres lo que realmente llevas dentro, lo que no puedes ignorar y lo que has intentado tapar con palabras, distracciones y ruido diario. El silencio te confronta con lo que eres y muchos huyen de él, porque no saben que la verdadera fuerza se encuentra en quedarse. El estoicismo enseña que no todo aprendizaje necesita acción inmediata. A veces, el mayor ejercicio de autodominio es aprender a estar solo con tu mente, a sostener la conciencia sin reaccionar, a escuchar sin juicios. Y la noche, con su quietud absoluta, te da la oportunidad perfecta para practicarlo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía sobre la importancia de la introspección. No se trata de ser pasivo, sino de reforzar el espíritu mediante el silencio. El que observa con calma lo que sucede en su interior domina su mundo exterior. Se recordaba a sí mismo. Esa es la clave. El silencio no es vacío, es campo de entrenamiento para la fortaleza interior. La mayoría de nosotros, sin embargo, teme ese encuentro con el silencio. Tememos sentirnos solos, enfrentar recuerdos, reconocer emociones no procesadas, pensar en decisiones pendientes. Por eso llenamos la noche de distracciones, música, pantallas, mensajes, cualquier ruido que evite la confrontación con nosotros mismos. Pero el ruido no cura, solo tapa temporalmente el llamado de la conciencia. El espíritu se fortalece cuando aprendes a aceptar el silencio sin huir, porque en ese espacio sin estímulos externos descubres tu verdadera capacidad de observación y autocontrol. Descubres que puedes permanecer en calma, aunque la mente intente agitarte. Descubres que no necesitas reaccionar ante cada pensamiento, emoción o recuerdo que surja. Aprendes que dominarse no es eliminar lo que sientes, sino elegir cómo responder. Epicteto enseñaba: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas, lo que importa. Y pocas horas del día prueban esto tan claramente como la noche. Allí no hay eventos externos controlables, solo tu reacción ante lo que surge. El silencio te muestra dónde eres esclavo de la emoción y dónde eres dueño de ti mismo. El error común es confundir actividad con productividad espiritual. Muchos creen que siempre deben pensar, planear, analizar, pero el estoico sabe que el espíritu también se fortalece en la quietud, que el dominio interior se ejercita cuando no buscas nada más que observarte con claridad, sin juicio, sin prisa. La noche enseña que el silencio es una herramienta poderosa y que el que lo acepta sin resistencia se vuelve más resistente por dentro. El silencio, sin embargo, es incómodo. Te enfrenta con tus miedos, tus culpas, tus frustraciones, y es ahí donde radica su poder. Mientras otros se distraen, tú aprendes a sostener lo que viene, a no reaccionar ante lo que no depende de ti, a practicar la paciencia y la claridad. El que domina su noche en silencio, domina su vida en la luz del día. La práctica nocturna del silencio también te permite reconocer patrones mentales que de día pasan desapercibidos.
Observas cómo la mente repite errores, exagera problemas, anticipa tragedias que aún no existen. Pero en la quietud, sin lucha ni juicio, aprendes a identificar esos patrones y a no dejar que te controlen. El espíritu se fortalece porque entiende: no todo pensamiento merece reacción, no toda emoción merece acción, y no todo recuerdo merece atención. Si esta reflexión te toca, haz un gesto consciente antes de cerrar los ojos. Escribe en los comentarios: el silencio fortalece mi espíritu. No como frase motivacional, sino como recordatorio de que tu fuerza interior se construye en momentos de calma, no de ruido. Recuerda esto antes de dormir: no necesitas llenar la noche para sentir que avanzas. No necesitas actuar para sentirte vivo. A veces, quedarse en silencio y observarse es el acto más poderoso que puedes realizar. Cuando aprendes a aceptar el silencio, la noche deja de ser un espacio de ansiedad y vacío, y se convierte en el laboratorio donde tu espíritu se fortalece, donde tu mente se ordena y donde tu carácter encuentra reposo y claridad para enfrentar mañana con dominio y serenidad. Reflexión 10. Mañana será mejor porque hoy supiste detenerte. Hay un poder silencioso que pocos reconocen: el poder de detenerse. No como derrota, no como abandono, no como rendición, sino como acto consciente de gobierno sobre uno mismo. La noche llega y te muestra aquello que ignoraste durante el día, aquello que acumulaste y que ahora pesa. Y en ese momento, la sabiduría no consiste en seguir empujando, sino en elegir pausar. El estoico sabe que no todo debe resolverse de inmediato, que la vida no exige que actúes con cada pensamiento que llega, que algunas batallas requieren fuerza y claridad y otras simplemente requieren esperar con disciplina. Marco Aurelio escribió para sí mismo que lo importante no es apresurarse, sino vivir de acuerdo con la razón, incluso si eso significa esperar. Hoy, detenerse no es perder, sino prepararse para el día que vendrá. Al detenerte, reconoces límites, reconoces cansancio, reconoces la necesidad de descanso. Y no hay acto más poderoso que aceptar tus límites sin culpa. Porque cuando dejas de forzar la mente y el cuerpo, recuperas energía, enfoque y claridad. Y desde ahí, mañana será diferente. La noche, con todo su silencio, te enseña que la vida no se mide solo por lo que haces, sino también por lo que decides no hacer. Cada pensamiento que no alimentas, cada preocupación que decides posponer, cada emoción que observas sin reaccionar, es un acto de fuerza. La verdadera disciplina no consiste en actividad constante, sino en gobernarte a ti mismo y elegir sabiamente dónde invertir tu energía. Séneca advertía que el hombre más sabio no es el que más trabaja, sino el que trabaja con propósito y conciencia. La noche es la prueba de eso. Si tu mente se agita, si los recuerdos o las culpas intentan tomar control, es señal de que necesitas detenerte y ordenar internamente antes de actuar de nuevo. No es un signo de debilidad, es un acto de sabiduría profunda. Piensa en esto: cuando te permites detenerte, no estás renunciando a tu vida, la estás fortaleciendo. Porque cada hora que decides descansar conscientemente es una hora de claridad ganada. Cada pensamiento que no alimentas con ansiedad es un paso hacia un espíritu más fuerte. Cada decisión de soltar lo que no depende de ti prepara el terreno para que, al amanecer, tus acciones sean más firmes, más precisas y más serenas. Mañana será mejor porque hoy supiste distinguir lo urgente de lo importante. Porque hoy no confundiste acción con reacción. Porque hoy no dejaste que la ansiedad gobernara tu noche. Hoy reconociste que tu valor no se mide por cuánto aguantas, sino por cómo te cuidas y cómo gobiernas tus emociones. El descanso consciente no solo restaura el cuerpo, también templa la mente.
Al detenerte, permites que la razón vuelva a tomar su lugar sobre la emoción, que la perspectiva recupere su claridad y que el juicio vuelva a ser justo. La noche deja de ser un campo de batalla mental y se convierte en un taller secreto donde se construye tu fortaleza interior. Esta lección final te invita a un acto sencillo pero profundo. Antes de dormir, haz una respiración larga, profunda y repite para ti: hoy me detuve y mañana actuaré con claridad. No como frase motivacional, sino como declaración de autodominio. Cada vez que eliges detenerte, no pierdes tiempo, recuperas poder. No estás dejando nada atrás, estás preparando terreno para todo lo que vendrá. Recuerda esto antes de cerrar los ojos. No necesitas resolverlo todo hoy. No necesitas castigarte por lo que no controlas. No necesitas avanzar a ciegas, porque mañana será mejor, no por azar, ni por suerte, ni por excusas, sino porque hoy supiste detenerte, soltar, descansar y gobernarte. Y cuando comprendes esto, la noche deja de ser un tiempo de tensión y se convierte en un puente silencioso hacia un mañana más claro, más sereno y más fuerte. Ahora que has recorrido estas 10 lecciones, es momento de detenerte y respirar. No como un acto mecánico, sino como un gesto consciente de presencia. La noche ha sido testigo de tus pensamientos, de tus dudas, de tus luchas internas y también de tu coraje. Has aprendido que la mente puede ser amiga o enemiga, que la disciplina verdadera no surge del castigo, sino de la claridad, que descansar no es rendirse, sino prepararse, y que soltar no es huir, sino gobernarse. Cada lección que escuchaste no es teoría vacía, es un recordatorio de que el dominio interior es posible y comienza contigo, aquí y ahora. Piensa en todo lo que la noche te mostró, los pensamientos que insistían, la culpa que no merecías cargar, los miedos que exageraban lo que en realidad era manejable. Todo eso, esta noche, ha quedado frente a ti como un espejo, y un espejo solo refleja, no juzga. La fuerza no está en reaccionar a todo lo que aparece, sino en decidir conscientemente qué merece tu atención y qué puedes dejar ir. Esa es la verdadera libertad, no la que te dan las circunstancias, sino la que te das a ti mismo. Mañana será diferente, porque hoy aprendiste a detenerte, porque hoy viste con claridad que no todo pensamiento merece tu energía, que no todo error merece tu castigo y que no todo problema exige solución inmediata. El estoicismo no te pide ser perfecto, te pide ser consciente, no te pide no sentir, te pide no ser gobernado por lo que sientes, y eso es lo que te distingue, la capacidad de mirarte a ti mismo en calma, de observar tu mente y elegir tu respuesta, incluso cuando el mundo y la noche intentan empujarte al caos interior. Ahora, toma este momento y haz lo tuyo. Deja que estas lecciones no sean solo palabras que escuchaste, sino semillas que comienzan a germinar en tu mente y tu espíritu. Haz un compromiso silencioso contigo mismo, que cada noche, cuando el mundo se aquiete y el silencio te envuelva, recuerdes estas enseñanzas, que observes tus pensamientos, que sueltes lo que no depende de ti, que descanses sin culpa y que mañana, cuando amanezca, actúes con claridad y propósitos renovados. Y mientras reflexionas sobre esto, quiero que dejes una marca de tu compromiso. Escribe en los comentarios la frase que resuene más contigo de esta experiencia. Hoy me detuve y mañana actuaré con claridad. Hazlo no solo para dejar constancia, sino para entrenar tu mente. Cada vez que repites esa afirmación, fortaleces el hábito de la autodisciplina consciente, el control emocional y la serenidad interior. Es un gesto pequeño pero poderoso, que transforma la noche en aliada y no en enemiga. Si este video te ha ayudado a mirar tu mente y tu noche con más claridad, dale like,
Compártelo con alguien que necesite estas palabras y suscríbete al canal. Activa la campanita para que cada lección estoica que publiquemos llegue directamente a ti y te recuerde noche tras noche que la calma, la claridad y el dominio interior siempre son posibles, sin importar lo que haya sucedido durante el día. Recuerda, la noche no es un obstáculo, es un maestro silencioso. La calma que cultivas hoy será la fuerza que guíe tus acciones mañana. Haz de tu descanso un acto de poder, de tu silencio un acto de fortaleza y de tu autocontrol un hábito inquebrantable. Mañana será mejor porque hoy supiste detenerte, porque hoy supiste mirar tu mente y porque hoy elegiste gobernarte a ti mismo antes que reaccionar al mundo.